sabemos, están trabajando y están cerca de las familias, que ha sido el gran desafío también este tiempo, rompiendo las barreras de la falta de conectividad, e inclusive otras barreras que hemos tenido, como el desánimo, como el desgaste, como el cansancio, y llegando a fin de año. Así que el llegar a fin de año, vieron que siempre uno se siente cansado, esto es histórico, pero ahora también hay un plus de cansancio, pero también creo que tiene que haber un plus de satisfacción, de decir, bueno, hemos cumplido con la tarea y lo hemos hecho de la mejor manera posible y descubriendo además nuevas capacidades, nuevas oportunidades y fortaleciendo lazos de trabajo en equipo. Así que bueno, felicitarlas y felicitarnos por todo esto que estamos haciendo. Ya somos 439, así que yo les cuento que desde el equipo queremos aprender, están aquí, bueno, Marcela, que la están viendo, está Karina, está Mariela Sanichelli, y bueno, y está Ricardo, que es nuestro soporte para estos encuentros, siempre fiel y siempre a tiempo, así que aquí estamos para arrancar, y, bueno, y todos ustedes, mentores y chicas que están, y chicos y muchachos que están haciendo la capacitación, así que les agradecemos enormemente, y también les traigo el agradecimiento de Silvina del Popolo y de Adriana Rubio y de Elena, que están siempre muy pendientes de estos caminos que estamos recorriendo. Bueno, ¿les parece? Voy a poner la presentación. Vamos. Y arrancamos. Lo importante para decirles a esta corte que estamos por la mitad del curso, Ana, para que ya se queden tranquilas, ante tanto cansancio, que nos quedan 2 clases más, y bueno, y el curso para la segunda cohorte va a ser un impasse hasta el próximo año. Sería importante explicarlo también para que no sigan después esperando clases después de la 10ª clase. Perfecto, bien, sí, excelente, Mariela, que nos digas eso, que nos lo recuerdes, porque, por ejemplo, nos dicen que no se escucha, pero en general sí, así que el que no escucha tiene que revisar su dispositivo, por favor, para que puedan escuchar bien. Este es el momento de hacer todas las pruebas y quedarnos tranquilos con que todo va a funcionar. Ahí estoy empezando a compartir la pantalla, espero que sí. ¿Ahí la están viendo? Demora un poquitito. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Les decía que, como decía recién Mariela, ustedes saben que este curso, que es largo, arrancó este año, pero va a continuar el año que viene. Entonces, ahora estamos terminando este módulo 2 y vamos a dar comienzo en las próximas semanas a un par de clases más que corresponden al módulo 3, y ahí nos vamos a detener. Así que va a haber oportunidad para las que tienen que ponerse al día con algunas cositas que hayan quedado pendientes o para ajustar. Está bueno que lo hagan al terminar este tramo, y el año que viene volveremos sobre la marcha para hacer la parte que nos falte. Seguramente hay dudas, algunas cosas me han hecho llegar sobre cómo hacer los portafolios y todo esto. Iremos resolviendo algunas de esas dudas en esta clase, en este encuentro. Y así que les pido que estén atentos con sus preguntas, las preguntas que hayan traído a este encuentro. Bueno, en la medida de lo que podamos vamos a tratar de responderlas y de ponerlas en común para que también vean que las mismas dificultades que se presentan a unos es también a otros. Vieron que el curso está pensado para que, además de la interacción autónoma con el material de la plataforma, ustedes se encuentren en sus comisiones al menos un par de veces para cada módulo, y que además nos encontremos en un encuentro sincrónico todos juntos, uno por módulo. Así que esto es lo que estamos haciendo ahora, un poco recuperando. Ustedes tuvieron o están teniendo en esta semana la última clase en la plataforma, y la idea es que a través de este encuentro de hoy recuperemos algunos de los aportes centrales de este módulo, no todos, pero sí algunos centrales, pero también si ustedes han venido
con algunas dudas, con algunas preguntas, que las puedan traer acá para que podamos compartirlas. Bueno, me gustaba empezar con esta frase de José Ingenieros que dice que la escuela no cabe en los límites del aula, y yo creo que eso lo hemos visto muy claramente en este tiempo, en donde realmente la escuela está expandida en todo nuestro entorno y fundamentalmente en las casas, ¿no? Cómo hemos tenido que hacer que la escuela esté en la casa, y eso de alguna manera está muy bueno. A ver si me baja. Sí, ¿qué? No me está pasando la... Ahí está. Bueno, me gustaba empezar este encuentro con una rutina de pensamiento, como hacemos muchas veces. Vieron que las rutinas de pensamiento nos ayudan a ser consciente lo que vamos aprendiendo, el aprendizaje para que sea real, para que sea un aprendizaje que nos modifique y que se sume a nuestras estructuras de aprendizajes y podamos hacerlo constructivo. Creo que el aprendizaje cuando se hace propio nuestro, cuando nos lo apropiamos, es constructivo, nos permite seguir construyendo sobre él, pero para eso hace falta hacerlo consciente. El programa de alfabetización trabaja mucho con este principio del aprendizaje consciente y autorregulado, que es como cuando lo hacemos propio, ¿no? Por eso tiene instancias para la metacognición. Un gran recurso del aprendizaje autorregulado son las rutinas de pensamiento, porque nos permiten hacer visible lo que pensamos. Hacerlo visible para uno, pero también porque al hacerlo visible uno lo puede compartir con otros, y esa es otra manera de profundizar el aprendizaje, ¿no? Cuando lo pongo en diálogo con otro. Entonces ahí realmente esto de compartir la cognición, que es otro de los principios del programa, se puede poner a andar, ¿no? Las rutinas nos ayudan a eso. Entonces yo les voy a pedir que busquen un papel, que tengan a mano papel y lápiz para poder escribir. Vieron que la escritura es una forma de comunicarse mucho más reflexiva, nos pide reflexión, mucho más que la lengua oral. Entonces, el ejercicio de escribir nos ayuda a profundizar en nuestros pensamientos. Y que escriban esto, ¿no? Vieron que esta rutina nos invita, el 3-2-1 puente, nos invita a pensar en 3 ideas, 2 preguntas y una imagen, que puedan simbolizar, la imagen sobre todo como lenguaje simbólico, puedan significar lo que vamos aprendiendo hasta ahora, particularmente en este módulo. 3 ideas que podamos recuperar de este módulo que han estado transitando, 2 preguntas que pueden ser dudas o que pueden ser inquietudes o que pueden ser, digamos, líneas hacia adelante para seguir aprendiendo, y una imagen que pueda expresar cómo venimos. ¿Lo están haciendo? Este es el momento en que trabajamos todos. ¿Sí? Me gusta que no sea solamente exposición, sino que sea una instancia de encuentro activo para todos los que participamos, ¿no? Así que les doy un minuto para que puedan escribir. Y voy a abrir el chat, a ver si alguno quiere empezar a compartir sus 3 ideas, sus 2 preguntas y su imagen para visibilizar el pensamiento. No importa que sean ideas cerradas, o sea, como excelentemente formuladas, ¿no? Aquí también vamos jugando con esto de poder decir rápidamente lo que nos viene a la mente, aunque lo tengamos que ir acomodando después. Justamente estamos abriendo. Así que al escribir, después eso permite que uno pueda volver sobre lo que escribió, más incipiente, y lo pueda formular de una manera más acabada, más completa. Bien, ahí dice que dibujó un libro. Bien, pero empecemos por las ideas. A ver, ¿qué ideas se les vinieron a la mente cuando pensaron en este módulo que hemos transcurrido? Está bien, no repasamos los títulos del módulo, bueno, acá hay ideas. Celeste puso comunicación oral y escrita, camino de acciones, dijo Macarena. Estamos con las ideas, ¿verdad? Bien.
Bueno, muy bueno. Después podríamos pensar por qué esto de vincular con acciones, la comunicación, bien, trabajamos mucho sobre comunicación oral y escrita, planificar la escritura, bien, eso nos venía mucho del módulo anterior, lo de planificar la escritura. Emociones activas, dice Macarena, ¿por dónde empezar en el aula para la alfabetización? Eso me sonó a pregunta, ¿eh? Autorretrato, dijo quien Silvana, entorno y oralidad, buenísimo, son temas sobre los que hemos trabajado. La escritura transformadora, plasticidad mental, lectura y escritura, sí, son temas sobre los que hemos trabajado. Amor y paciencia, diario mural. Ideas, comunicación oral y escrita, importancia de la cursiva, bien, muy bien. A partir de ahí podríamos hacer preguntas, ¿verdad? El diario mural como yo pienso que acá podría ser el diario mural como una situación sumamente potente, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la alfabetización. Ideas, aprender, comprender y compromiso. La creatividad de la escritura, uy, ahí sería para que armemos otro curso distinto, para explorar o trabajar la creatividad. Participación, colaboración y desarrollo integral vinculados con la alfabetización, eso está muy bueno. Bien, estrategias, arquitectura del conocimiento, estructura del pensamiento, como ideas, muy bueno. Letras, palabras y textos, bien, eso está muy bueno para pensar como en distintos niveles del procesamiento, sobre eso vamos a trabajar hoy. Repensar las prácticas en cuanto a la alfabetización, muy bueno, eso creo que es un título que abre un buen desarrollo. Acá dice Jimena, se parte, o sea, la conciencia fonológica como punto de partida, buenísimo. Agarre trípode del lápiz, eso te quedó ahí, Jimena, buenísimo. Como cada uno le quedan pegadas algunas cosas de todo el bagaje que tenía de aportes este módulo. La palabra estímulo es una palabra de la cual podríamos hablar bastante, funciones ejecutivas, diario mural, direccionalidad, relato de vida cotidiana. Bien, estructura narrativa, vamos a ir sobre eso en el próximo módulo. Bien, preguntas. Vamos a las preguntas, chicas. Cada una igual, acá es importante que maneje su cuaderno, ¿no? Yo leo lo que están escribiendo, pero es muy importante para hacer un buen proceso que cada una tenga sus ideas, sus preguntas y su imagen escrita, porque acá se trata de, cuando terminemos, volver sobre lo que escribimos al comienzo para ver qué se construyó en el medio. Preguntas. ¿Podemos transformarnos a la necesidad del niño hoy? Otra pregunta, ¿cómo conjugar los intereses de todo el grupo de niños? Wow, esa es una gran pregunta. Diario mural, experiencia personal para hacer sentir importante y escuchado al niño. Bueno, ahí estaban las ideas. Bien, vamos a las preguntas, chicas. Mejorar y repensar las formas de la alfabetización. Camino, puente y emoción. Ahí se me ocurre que eso va para el lado de las imágenes, ¿verdad? Aquí se presentan los cuatro tipos de letras juntas, eso es pregunta, ¿verdad? Bien, las preguntas hay que anotarlas, inclusive por ahí está bueno las preguntas de otros, anotarlas. ¿Cómo aprende a leer y escribir? Esa pregunta es para el curso completo. Preguntas, papel del docente como guía orientador, sería ¿cuál es el papel, no? O cómo el docente desarrolla su papel. ¿Por qué? ¿Para qué? Trabajar el vocabulario, sintaxis, coherencia para escribir. Bueno, miren cuántas cosas. Eso lo vamos desarrollando de a poquito. Cursiva, analizar nuestros aprendizajes a la luz de todo lo estudiado. Muy importante que cada uno pueda hacer procesos metacognitivos, de darse cuenta de qué es lo que está aprendiendo. Eso es lo que tratamos de favorecer. Bien, ideas, descubrimiento del principio alfabético, formas de aprender el sistema de escritura, aprender haciendo. Bien, como imagen la ronda de intercambio, me encanta esa imagen, es hermosa, la verdad que es una imagen potente. El grafismo, eso que es una pregunta, me imagino, Karina, ¿verdad? Bien, la lectoescritura motivadora, bueno, vamos a volver sobre eso de la lectoescritura, por qué preferimos decir lectura y escritura, un poco estas clases nos lo están respondiendo. Bien, la alfabetización como camino, a mí eso me gusta mucho. Pregunta, ¿cómo concientizar de la importancia del uso de la cursiva y cómo perderle el miedo? Bueno,
Eso tenemos que trabajarlo. Cursiva en el nivel inicial, esa es otra pregunta. Los 4 tipos de letras, bien, me gusta que salgan estas preguntas, chicas, hay que decirlas. ¿Cómo mejorar la planificación? Excelente. Mejora de las prácticas, enseñanza explícita. ¿Imprenta o cursiva? ¿Cómo enseñar a producir? Bien, ¿cómo enseñar a producir? Fíjense que eso es algo que vamos a trabajar más adelante. Por lo menos ya vimos que la producción escrita involucra diferentes niveles, ¿no? Están al mismo tiempo puestos en acción y acá hemos trabajado sobre todo el nivel más, el más periférico, el más externo, que es el de los trazados, ¿sí? No estamos trabajando en este módulo sobre la producción que implica la planificación o el qué queremos decir, sino que hemos trabajado sobre lo más externo, que es el trazado. Bien, acá hay otra pregunta interesante. ¿Se vuelve al grafismo? ¿La cursiva sí en el jardín? Ese se vuelve al grafismo hace pensar que el grafismo fue importante en otro momento y con otros paradigmas. Entonces, esto querría decir, ¿estamos volviendo a un paradigma que creíamos que ya estaba fuera? Esas preguntas hay que profundizarlas. Yo no quiero responderlas así simplemente, ¿no? Me parece que esas son preguntas que se van respondiendo de a poco y que ahí sí hace falta procesos importantes de ir recuperando la totalidad del curso, porque algunos lineamientos para responder esa pregunta están desde nuestro primer encuentro, desde el primer encuentro cuando hablamos de cuáles eran los marcos teóricos desde los que nos estábamos moviendo. Conciencia fonológica, expresión oral y participación. ¿Por qué se dejó de darle importancia a la cursiva? Esa es una muy buena pregunta, muy buena las preguntas con por qué. A ver, no las vamos a responder todas juntas, así que yo les pido que las anoten, así no las olvidamos. ¿Cómo trabajar la enseñanza de los 2 tipos de letras? ¿Cómo enseñar las 4 letras juntas? ¿Cómo organizar la escritura desde la conciencia fonológica? ¿Con qué letra comienza la alfabetización? Bueno, yo creo que esa pregunta sí la respondió este módulo, pero da para pensarlo, así que ahí vamos. ¿Cómo no confundir a los chicos al presentar los tipos de letras? Bueno, estén atentos a esas preguntas para que a medida que va avanzando este encuentro podamos ir respondiéndolas. Uy, está soplando viento y a mí se me están abriendo todas las puertas. ¿Cómo ayudar a leer y escribir? Bueno, perdónenme un segundo, yo voy a cerrar puertas porque se me está levantando un viento fuerte. Les sugiero a todos los participantes que las preguntas Ahora las creo que dirijan sí. al chat de todos, así le ayudamos a Anita a leer y de paso todos los que estamos presenciando el encuentro vamos enriqueciéndonos con la reflexión de los demás. Gracias, Marce. Yo tendría que haber preguntado eso, si estaban todos leyendo las preguntas o no las están leyendo. O sea, solamente las escuchan porque yo las leo o las pueden leer. En realidad algunas están en el chat común, pero otras te las han dirigido directamente a vos, Anita, que se entiende porque sos la vedette en el encuentro. Pero te podemos No, ayudar. pero Te tenés podemos razón, Marce. Porque por ahí a lo mejor no se dan cuenta. A mí me pasaba al principio que yo no me daba cuenta de que dirigía a otros que tienen la posibilidad de ver a dónde dirigen el chat. Lo pueden dirigir al presentador, al organizador o lo pueden dirigir a todos los asistentes. Y En está estas bueno. dinámicas, claro, en estas dinámicas es enriquecedor que todos puedan ver las preguntas, las ideas y qué es lo que han dibujado el resto para poder ir creciendo en lo que vamos imaginando y construyendo. Perfecto. Bueno, ven que vamos aprendiendo todos sobre la tecnología. Entonces ahí pueden elegir, dirigir a todos los comentarios que hacen en el chat y así se hace más rica la clase. Bueno, dice ahí otra pregunta, ¿qué nos deja el diario mural? Bueno, fíjese que diario mural fue una temática que trabajamos en la clase anterior, vamos en el módulo anterior, vamos a volver sobre diario mural, pero por eso es tan importante que no dejen los aprendizajes o los aportes de cada módulo, no los dejen dormir, sino que es muy importante recuperarlos porque esto se va enriqueciendo recursivamente. El relato de los niños también lo trabajamos mucho en el webinar anterior,
habría que volver sobre eso porque es realmente importante. ¿Cuándo comenzar con la cursiva? Bueno, acá un enfoque que vamos a trabajar muy claro es el de acompañamiento de la trayectoria. Y la idea de que siempre se aprende a partir de lo que uno sabe. Y los docentes tenemos que tener muy claro qué es lo que saben nuestros chicos, porque a partir de ahí ellos aprenden, desde lo que saben. Por eso se acuerdan que en el primer encuentro recuperábamos el poder entender cómo eran los contextos comunicacionales de los chicos, de sus familias. Entonces, ese es siempre el punto de partida. Entonces tenemos que acompañarlos y generar siempre digamos, el desafío para que avancen. Siempre tienen que avanzar. Entonces, acá Flavia dice, ¿cómo trabajar con los niños que tienen dificultades para la apropiación? Acuérdense que vamos a decir de la lectura y escritura, no fusionado como si fuera lo mismo, como dos caras de la misma moneda, sino que vamos a ir entendiéndolo cada vez más como una cantidad de procesos complejos e inclusive diversos, y que inclusive, bueno, intervienen diferentes factores para la lectura que para la escritura. Por eso es importante que lo nombremos diferente, lectura y escritura. Entonces, dice, ¿cómo trabajar con los niños que tienen dificultades? En realidad, lo que tenemos que tratar de hacer es afinar nuestra mirada para entender cuál es la dificultad o qué es lo que está trabando que el niño avance. Y poder entender la diversidad de procesos que intervienen, la complejidad, nos ayuda también a ser mucho más asertivos en la propuesta que hacemos. Un poco de esto se trata este encuentro de hoy. La otra pregunta, ¿cómo mediar y trabajar con las familias en la no presencialidad? Bueno, es un gran desafío. Lo que tenemos que hacer es involucrar a las familias como mediadores, o sea, que los papás también dispongan de estrategias sencillas, pero que ellos sepan que hay algunas cosas que son muy importantes de hacer y que las puedan hacer muy a conciencia. Las familias que saben, que conocen estas estrategias, porque algún docente se las comunica, se comprometen con muchísimo entusiasmo. Bueno, no encontré imágenes. Dice, ¿se puede permitir al niño pequeño de 5 o 6 años escribir como si lo hiciera bien y luego corregir el trazo de la letra? Siempre tenemos que permitir que jueguen a hacerlo, o sea, que lo hagan. No lo van a hacer perfecto, pero ellos participar de situaciones del como si en realidad el juego es nuestro gran ensayo para la vida. Entonces, lo mismo con la lectura y la escritura. Es decir, lo que no tenemos que pensar es que ellos lo van a hacer bien de entrada. Siempre están haciendo ensayos. Entonces, esos ensayos maravillosos no solo hay que permitirlos, hay que promoverlos. Lo que no tenemos que hacer es estar retándolos por lo que no hacen bien, sino que al contrario, siempre es felicitar y favorecer lo que van haciendo. Ellos saben, también ellos saben que están en un proceso de aprendizaje largo. Es decir, que hay que sacarse un poco de la cabeza esa idea del hacer perfecto, que tiene muy involucrada, muy instalada la escuela tradicional. Tenemos que hacer progresivamente mejor. Ese es el desarrollo de las capacidades. Es más, el programa propone el jugar a leer y el jugar a escribir como parte del aprendizaje. Bien, y eso, dice acá, necesitamos algo de preescritura, y en realidad, si nosotros nos proponemos escribir una novela, vamos a preescribir. O sea, vamos a hacer muchos ensayos, porque siempre va a ser cosas más difíciles, va a haber cosas más difíciles para hacer. Nuestros aprendizajes son progresivos ensayos. Entonces, en realidad podemos interpretar la escritura y la lectura como un proceso, y sí, algunos autores hablan de precursores, por ejemplo. En ese caso hablaríamos de precursores. Podríamos pensar que un dibujo, aunque sea un garabato, en el que el niño dice, aquí hay un significado, y te lo describe, y te lo presenta, y te lo dice, de alguna manera es preescritura, o es ensayo de la escritura, justamente porque lo que está tratando de manifestar o de usar es un lenguaje gráfico con significado, y en ese sentido es un precursor de la escritura. Esas progresiones es importante entenderlas y acompañarlas, ¿no? Los chicos hacen al principio también una escritura como logográfica, en el que trazan signos. Lo importante es que ese signo transmita significado.
pero cuando ellos ven la escritura y ven al docente escribir o al adulto escribir, entienden la comparación entre lo que hace el docente y lo que hace el niño. O sea que acá entender el trabajo colaborativo que hace el adulto y el niño es parte del proceso y es lo que propone este programa. Bueno, dice, hay muchísimas preguntas, algunas son mucho más específicas, nos van a quedar grabadas y cada uno téngalas anotadas para ir respondiéndolas progresivamente. Si hace falta después hacemos otros encuentros o me invitan a las comisiones para que podamos ir viendo más todas estas preguntas, pero lo que a mí me importa es que ustedes se hagan las preguntas, que las escriban y que no las dejen olvidadas, sino que al contrario las podamos ir recuperando y aprendiendo con esas preguntas que ustedes se hagan. De las escuelas albergues, bueno, me siguen saludando, así que les doy la bienvenida a todos, a los que se han unido recién. No sé cuántos estamos ya, voy a mirar la cantidad, somos 574 participantes, así que es la verdad que un lindo número, y lindo pensar que estamos todos reunidos alrededor de la alfabetización. Ahí siguen entrando. Bueno, este módulo hemos transitado por estas 4 clases que nos han traído estos temas. Me gusta ver el título del módulo, ¿no? Aprender el sistema de escritura, y me gustaría enseguida detenerme sobre lo que significa sistema de escritura, y eso es muy importante que lo tengamos en claro, para saber qué parte del camino estamos transitando. Por eso recién cuando me hablaban del diario mural, bueno, diario mural implica otras cosas que no estamos trabajando en este módulo, ¿sí? Lo trabajamos en el módulo anterior, cuando vimos el puente de la lengua oral a la lengua escrita, que es ese trabajo que hace el docente recuperando en el diario mural los relatos orales de los chicos. Al escribirlo el docente hace como ese puente entre la lengua oral y la lengua escrita. Pero hoy en este módulo nos hemos detenido en lo que es sistema de escritura y vamos a tratar de entender, de tener muy claro qué decimos cuando decimos sistema de escritura. En la clase 5 abordamos un aspecto, o mejor dicho, no un aspecto, sino el camino para comprender el sistema de escritura, que es el desarrollo de la conciencia fonológica. En la clase 6 abordamos el trazado de las letras, ¿sí? Que es el camino ¿a qué? A que los chicos puedan escribir de manera autónoma. ¿Sí? Tienen que entender, digamos, reconocer las formas de las letras, no solo identificándolas visualmente, sino en el trazado, lo cual implica un hacer motriz, lo cual implica que tienen una representación mental de las formas. Y ya vamos a ir a profundizar un poquito más esto. En la clase 7 abordamos el sistema de escritura desde la perspectiva, fíjense, de la lectura. Y miren cómo acá ya estamos como desglosando los diferentes componentes de estos procesos. En la clase 6 era el trazado, porque estamos desde la perspectiva de la escritura. En cambio, en la clase 7 decimos identificación visual y táctil, porque las personas ciegas esa percepción de la forma la tienen a través de las manos, pero también puede ser un camino de aprendizaje multisensorial para todos los niños. Sabemos que cuando combinamos los sentidos es mucho más potente la impregnación, ¿no? En la memoria, en este caso de las formas, para entender la correspondencia entre la forma de la letra que uno advierte visualmente y su significado. El significado de la letra, ¿cuál es? Y es un sonido muy particular, que es el sonido lingüístico. Por eso aquí se enlazan en esas correspondencias lo que habíamos visto en la clase 5, que es la conciencia fonológica. Y en la clase 8 lo que han visto es un recurso muy valioso que se vincula muy fuertemente con el programa Queremos Aprender y que ha sido desarrollado por parte del equipo de la doctora Borsone. Y es, bueno, un recurso. Son esos cuadernillos donde se diagraman, se organizan los diferentes procesos implicados para colaborar con los chicos
y con la persona que puede ayudarnos. Por eso nos parecía un recurso muy valioso para este tiempo, porque es sencillo de seguir a través de, en este caso dice un tutor, que podría ser el papá o alguien que acompaña al niño en su proceso. Papá, la mamá, el hermano mayor, el abuelo, ¿sí? La persona que puede estar cerca. Y por supuesto también el docente. Bien, vamos a continuar. ¿Se acuerdan que en el módulo anterior habíamos visto cuáles eran los saberes implicados en la alfabetización? Sobre todo porque en algunos momentos se tendió a reducir los saberes implicados en la alfabetización inicial, ¿no? Sabemos que la alfabetización, en un sentido amplio, es una trayectoria compleja que habla del desarrollo de capacidades, más en el mundo de hoy, donde la competencia de comunicación es tan compleja, ¿no? Como esto, de poder hablar frente a un público grande o poder manejarse en los medios con distintos formatos y soportes. Pero en la alfabetización inicial hay 3 grandes grupos de saberes que están implicados, y uno es la escritura como lenguaje. Acuérdense que cuando decimos escritura, no nos estamos refiriendo a la acción de escribir, sino a esto que es la lengua escrita, ¿no? La lengua escrita. Acuérdense que una lengua es un sistema. Aquí recupero contenidos de los módulos anteriores. Una lengua es un sistema de representación y comunicación. O sea que a través de la lengua no solamente nos comunicamos, sino que pensamos. Las personas que ya adquirimos la lengua escrita, pensamos en escritura, pensamos con lengua escrita, lo cual es diferente, de alguna manera, a pensar solo con la lengua oral. Fíjense, cuando estamos usando algún recurso tecnológico particular, de alguna manera nuestra mente se organiza a pensar con la propuesta organizativa de esa herramienta. Entonces, por eso hablamos de lenguaje, la escritura o la lengua escrita como lenguaje. Y aquí los chicos se pueden dar cuenta de que leer y escribir son acciones específicas. Por ejemplo, me escribís esto no es lo mismo que decir me dibujás esto, ¿no? O me decís. Cuando ellos entienden, esto es parte del aprendizaje de la alfabetización, entender que escribir es distinto de dibujar, o que leer es distinto de hablar o de grabar. Leer es levantar signos gráficos de un soporte, ¿no? Donde estén los signos gráficos marcados. Bien, y también entienden que la lectura y la escritura se usa con funciones específicas que son diferentes de otros usos, de otras modalidades, inclusive lingüísticas, ¿no? La modalidad lingüística podría ser, bueno, el hablar, ¿no? Es una modalidad lingüística, pero se usa diferente para diferentes usos que la escritura. La escritura por lo general la usamos cuando no vamos a estar en presencia, o cuando tenemos que recordar algo después, o cuando queremos organizar mejor un pensamiento. Ahora, otro saber es el estilo. Sabemos que cuando organizamos texto escrito es diferente en la organización al uso, al discurso oral, ¿no? El lenguaje escrito es mucho más organizado, más cohesionado, tiene una cohesión interna y tiene autonomía respecto del contexto. Vieron que todos, cuando hablamos con alguien enfrente, decimos estoy aquí, vine ahora, ayer, eso, y señalamos porque nuestro interlocutor comprende de qué se trata. Hay muchos referenciales en nuestro contexto. En cambio, la escritura, autorreferir esos referenciales, los tiene que decir ahí adentro. Entonces, por eso se genera un discurso mucho más trabado, mucho más complejo. Bien, esto los chicos lo advierten. ¿Cómo lo advierten? Y cuando están expuestos a mucha lectura, o sea, cuando se les leen textos, por eso es tan importante leerles, no solamente contarles, o cuando se hacen ejercicios como el que planteábamos en Diario Mural, en donde el relato de ellos se transforma en texto escrito con la ayuda del adulto y tiene que organizarse, autorreferirse, usar pronombres, usar pausas, etc. Bueno, y finalmente el otro gran aprendizaje o saber que implica la alfabetización
conocer el sistema de la escritura, es decir, la escritura como sistema. Los sistemas se construyen o se organizan con elementos que guardan relaciones entre sí. En ese sentido, la escritura es un sistema compuesto por elementos. Los elementos mínimos del sistema de escritura, sabemos, son las letras. Y también usa otras marcas gráficas, que son las marcas de la prosodia, ¿no? Como hacemos cuando escribimos, usamos puntos, usamos comas, comillas, signos de admiración, que nos van indicando esas otras cosas que cuando hablamos las manifestamos con las pausas, con las entonaciones. Bueno, básicamente el sistema de escritura, lo más básico del sistema de escritura es esto, ¿no? Las marcas que ponemos en el papel. Ahora, en realidad es un sistema muy complejo. La lengua es un sistema complejo que en realidad es un sistema de sistemas, decimos. Porque cada uno de esos componentes del sistema, a su vez, está integrado por muchos otros componentes, ¿no? Entonces podríamos decir que en el sistema de la lengua hay un subsistema fonológico, que es el que entiende y organiza los sonidos. Acá podríamos armar, yo no lo hice para esta presentación, pero podríamos pensar cuáles son los sonidos mínimos y cómo están relacionados entre sí, cómo cada uno de ellos es significativo. Significativo, no significativo, en realidad los sonidos mínimos no tienen significado, pero sí son funcionales, ¿sí? Funcionales en el sentido de que cada uno cumple una función específica y no se puede confundir con otro, y si se confunde con otro generan una alteración o sino un cambio a nivel de sistema, ¿sí? Ya lo vamos a ver enseguida con un ejemplo. Fonológico, o sea, ¿a qué se refiere el sistema o el subsistema fonológico? A los sonidos del lenguaje, es decir, lo más periférico, lo más externo, que es aquello que percibimos por medio de nuestros sentidos. Cuando hablamos, la percepción es auditiva, o sea, lo que percibimos nosotros son sonidos. ¿A qué se refiere el sistema léxico? A las palabras que conforman nuestro idioma. El sistema gramatical se refiere a cómo esas palabras se identifican unas de otras y tienen capacidad para formar nuevas palabras, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir la palabra hambre, ¿sí? Y podríamos pensar que una persona que tiene hambre está hambrienta o es hambriento, ¿sí? Podríamos inventar un verbo, ¿no? El que tiene hambre o generar hambre, ¿no? Me lo estoy inventando, podría ser hambrear. ¿Por qué? El idioma tiene, o sea, nuestro idioma, la lengua tiene esa particularidad de que con pequeños segmentos, en este caso morfológicos, morfemas, puede armar palabras nuevas, ¿no? Y podría decir hambreadamente, por ejemplo. Entonces, Noelia dice que no le alcanza las manos para escribir, pero la idea no es que ustedes puedan, en realidad son cosas que saben, porque son cosas que han trabajado, siempre la escuela las trabajó, desde la disciplina lengua. En realidad lo que hemos ido aprendiendo a través de muchos años es que no tiene tanto sentido aprender esto desde la disciplina, sino que es importante aprenderlo como capacidad. ¿En qué medida para los niños, por ejemplo, la gramática o la morfología se constituye en una capacidad? Y, por ejemplo, los chicos descubren desde muy chiquitos que una pelota, cuando es chiquita, le decimos pelotita, ¿no? O que un gato puede ser un gatito, o que un camión puede ser un camionazo, ¿no? Entonces, esta posibilidad de segmentar las palabras para armar diminutivos, aumentativos, o para hacer las conjugaciones verbales, o para el masculino y el femenino, esto que llamamos la flexión, que es que algunas partecitas se combinan con otras. Bueno, esto desde la disciplina lingüística lo podríamos estudiar declarativamente, pero en realidad lo que más nos interesa es como capacidad, o sea que los chiquitos, que todos nosotros tengamos posibilidad de armar y rearmar palabras, inclusive comprender palabras que nunca escuchamos, porque podemos
encontrar raíces, morfemas y comprender palabras nuevas. En realidad son operaciones psicolingüísticas que hacemos todo el tiempo, muchas veces de manera inconsciente y algunas veces de manera consciente, cuando lo necesitamos hacer. Lo hacemos de manera consciente. Y esto es lo que más me interesa, el poder dar cuenta de que hay muchas cosas, lingüísticamente hablando, que hacemos y las hacemos sin tener conciencia. Y hay muchas cosas que las podemos hacer conscientemente. Esto de diferenciar qué hacemos conscientemente y qué hacemos inconscientemente es sumamente importante para entender el proceso de la alfabetización. Finalmente, allá arriba me quedó, bueno, cuando decimos sintaxis, que es parte de lo gramatical, es esa capacidad que tenemos también, o esa capacidad que tiene el lenguaje, de organizarse en sintagmas, o sea, en lo que serían las oraciones, en donde cada idioma tiene una estructura canónica en la que las oraciones se combinan, ¿no? Por lo general ponemos el sustantivo, ponemos el artículo, el sustantivo, el adjetivo, ponemos el verbo, ponemos los complementos, ¿no? Entonces, esto hace que la oración tenga su sentido, su coherencia. Es más, a veces cambiamos la combinación porque queremos también cambiar el significado. Finalmente, en el último plano que está más arriba, que es el de lo discursivo y lo pragmático, en este sistema estamos hablando ya de intencionalidad. Es mucho más complejo cuando yo organizo un texto con una intención. Lo pragmático tiene que ver con la intención. Entonces, lo pragmático, ¿qué sería? Por ejemplo, si yo quiero informar o quiero, eh, convencer, ¿no? Entonces usaré diferentes modalidades del discurso y la elección que yo haré de lo léxico, de lo gramatical, va a estar en función de la intencionalidad que yo tenga con mi mensaje. ¿Vamos bien? No he leído todo lo que me pusieron en el chat, pero por ahí, bueno, Fabiola dice, me angustia saber si los chicos realmente aprendieron, si realmente lograron lo propuesto, se ha trabajado mucho la alfabetización. Sí, hay muchas cosas que no podemos terminar de ver, pero muchas cosas sí. Entonces también tenemos que ir viendo qué es lo que nosotros podemos ir recuperando o darnos cuenta de que los chicos van haciendo. Me había quedado re atrás, ahí vi todo lo que han escrito y que yo no lo había visto hasta ahora, y han puesto un montón de imágenes que yo no las había llegado a ver. Bueno, menos mal que esto queda grabado porque yo después lo voy a recuperar. Bueno, sin abrumar, vieron que la lengua, en realidad lo que nos importa ver es que la lengua es tan y tan compleja, y cuando por tantos años se minimizó lo que implica el aprender, o sea, el camino de la alfabetización, cuando solamente se tomaron en cuenta las letras, y en todo caso las correspondencias, como lo central de la alfabetización, y estábamos haciendo una reducción tremenda, porque si alfabetizar es adquirir o digamos, hacer propio un sistema de signos, como es la lengua escrita, y es muchísimo más complejo. Porque fíjense que acá, cuando en este gráfico que estamos mostrando los sistemas que están implicados en el sistema lingüístico, estamos hablando de la lengua oral, todavía no hemos hablado de la lengua escrita, ¿sí? Porque cuando hablemos de la lengua escrita vamos a hablar de un sistema en paralelo. Pero antes de llegar a la lengua escrita me gustaba poder mirar, para que esto no sea tan aburrido, tan teórico, poder mirar cómo todos estos componentes del sistema lingüístico están presentes en los chicos, ¿no? Qué mejor que verlo en una historieta. Dice, está bien, juguemos, juguemos. ¿Qué animal querés ser vos? Todo. Todos. Ser todos. Elegí uno. Todo. El marido de la vaca, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Yo creo que ya ustedes me pueden decir en cuál de los niveles del sistema lingüístico está el problema. Ahí ahí se ríe Patricia, pero quiero que me digan, oye, fui al que sigue, todavía no. Quiero que me digan, a ver si no demora tanto en llegar, en cuál de los componentes, bien, perfecto, fonológico, ya me lo respondieron, genial, mayor y menor, coincido, lo mayor y menor me encanta. Fonológico, bien,
el problema acá está en el nivel fonológico. ¿Por qué? Porque Toby dice todo, ahí se está confundiendo. Fíjese que no es que se esté confundiendo, su problema está en la articulación, cómo lo fonológico se vincula con nuestro sistema articulatorio. Aquí seguramente Toby no tiene, todavía le falta como tonificar los músculos de la boca, encontrar el punto justo de la articulación. Para poder decir justamente esa, la vibrante, que es la más difícil, la R y la R, son sonidos que los chicos demoran más tiempo, pero qué importante es la tonicidad muscular. Bueno, bien, ahora, fíjense que cuando Facu, es verdad, es que yo no me acuerdo cómo se llamaba, porque Toby es el más chiquito, asegura que me lo van a decir ustedes. Bueno, el hermano mayor le dice todos, ¿sí? Porque el que interpreta el significado de todos, pero sin embargo Toby sabe bien lo que quiere decir. Toby le dice todo, el marido de la vaca. ¿Qué está haciendo Toby? Está definiendo, está diciendo el significado de la palabra que él quiere decir. O sea que ahí está otro nivel lingüístico, que es el nivel del significado, digamos, el nivel semántico, ¿sí? El léxico se asocia con la forma, o sea, con si dijera toro, ¿bien? Él tiene claro, el significado lo tiene. Simplemente no está lo más externo, que sería lo fonológico. Bien, Nacho es el mayor, gracias Gabriela, ¿viste? Ese es el que me había olvidado el nombre del pobre Nacho. Ah, toro, le dice, toro, un toro, más bien un ternerito. Fíjense cómo inclusive en lo semántico, la complejidad del pensamiento de Toby, que además conoce cuál es el hijito del toro, que es el ternero. Entonces no le sale la pronunciación, no la puede pronunciar, pero sí tiene la representación de ese sonido. O sea que de cada nivel lingüístico generamos representaciones. Sí, Facu, Belén me dice que, Noelia, que Facu es de café con leche. Es así, Noelia, gracias. Aquí tenemos entonces a Nacho y Toby. Bien, entonces, fíjense que Toby tiene la representación de la R en su mente, pero todavía no la puede pronunciar. ¿Cómo vamos? Desfasados, porque él tiene clara la palabra y la diferencia, inclusive en el significado, diferencia toro y todo. Sabe qué es lo que quiere decir. En su pragmática está perfecto. O sea que en todos los chicos están estos desfasajes. Siempre la pragmática, o sea, la intencionalidad, se anticipa a lo que realmente podemos producir. Por eso es tan importante que los chicos tengan traductores, ¿no? El traductor oficial, que es el que sabe lo que el niño quiere decir y comprende lo que significa más allá de cómo lo diga. Bien, ¿cómo resuelven estos chicos esta situación? A ver si puedo pasar al próximo. A ver. Ahí está. Bueno, de sí, el perro salió de las ramas. Aquí el hermano mayor siempre aprovechando estas situaciones para burlarse un poco, ¿no? El pedo salió de las damas. Evidentemente está la dificultad articulatoria en Toby. Nacho se muere de risa. Pedo, ¿qué te da tanta risa? Debe ser uno de esos chistes de doble sentido que solo entienden los grandes. Fíjese cómo acá aparece otra cosa. Entender el doble sentido implica un proceso cognitivo mucho más complejo, que los chicos lo logran recién alrededor de los 5 años, ¿no? Entonces está perfectamente ubicada en cuanto al desarrollo esta imagen de los hermanos. Bueno, aquí lo que me importaba es que pudiéramos ver en una situación cómo siempre están presentes todos los planos de los niveles del sistema lingüístico. Está el plano fonológico, que a veces interfiere en relación con el significado, está el plano del significado, el plano de la gramática, del armado, de la organización de las oraciones, y el plano pragmático, que tiene que ver con la intencionalidad, que en muchos chicos, es decir, lo habitual, lo típico, es que lo pragmático comience a funcionar antes y que tengan menos herramientas, pero sí más intencionalidad para poder comunicarse. Por eso la importancia del adulto, que puede mediar entre lo que los chicos quieren significar y comprenden y lo que pueden hacer mientras desarrollan
todas esas herramientas. Ahora, en relación con la lengua escrita, mucho más complejo, porque todos esos digamos, subsistemas del sistema lingüístico están también en la lengua escrita, pero en realidad decimos que hay un paralelismo, que son dos sistemas, porque ya vimos que tienen un estilo, que tienen una organización, que tienen usos diferentes, por eso decimos que son dos sistemas que están en paralelo, es decir, se vinculan uno con otro. El plano fonológico se vincula con la lengua escrita en el plano ortográfico. De alguna manera, la ortografía reproduce, lo digo entrecomillada, la fonología, es decir, que reproduce el sonido. Y ya hemos dicho que nuestro sistema de escritura es un sistema que es, digamos, fonológico, pero lo que está representando son los sonidos mínimos. Hay otros sistemas de escritura que representan las sílabas. No es nuestro caso, nuestro sistema de escritura no representa las sílabas, representa el fonema. Por eso es tan importante que los chicos puedan deslindar los sonidos mínimos. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hablamos, no deslindamos. Eso también se vio muy bien en una de las clases, como al hablar coarticulamos. Entonces los sonidos mínimos aparecen en nuestras emisiones lingüísticas empalmados. Poder desarticular esa coarticulación es algo realmente complicado. Inclusive, bueno, me importaba destacar esto de los defectos de paralelismo porque suelen ser algunas de las dificultades que se les plantean a los chicos cuando escriben y que plantean la problemática de la ortografía, ¿no? Acá, si ustedes miran, en la primera columna que dice fonológico, cuando uno representa lo fonológico, entendiendo cómo suena y no cómo se escribe, se usa que sería el modo de notación fonológica. Entonces lo ponemos entre corchetes. El sonido B, en el plano fonológico, en el ortográfico se representa con dos grafías, ¿no? Esto es lo que llamamos las discrepancias entre el sistema fonológico y el ortográfico, o los errores de paralelismo, o defectos de paralelismo. Lo puse así expresamente porque es uno de los temas que por ahí preguntan, ¿qué son los defectos de paralelismo? Bueno, es esto. Es la discrepancia que hay, solo en algunos, no en muchos, pero solo en algunas de los sonidos de nuestro idioma, de los sonidos mínimos, algunos se escriben de maneras diferentes. Discúlpenme, pero voy a volver a cerrar otra puerta. Ahí estoy de vuelta. Bueno, entonces, podemos tener diferentes casos. Ahí donde dice abajo juego, en realidad el sonido es, fonológicamente se pone como una J, eso se leería juego y gente. Fíjense que es un mismo sonido que nosotros en la escritura lo representamos con dos formas gráficas. ¿Sí? Por ejemplo, la J de juego o la G de gente. ¿Sí? Lo mismo el sonido K. Nosotros ese mismo sonido lo podemos representar en el plano ortográfico con la letra K cuando decimos casa, o con la letra K cuando decimos queso, o la K cuando decimos kiwi. Por eso, bueno, lo que procura el programa es poner el acento en el sonido, no en el nombre de la letra, y poner mucho el acento. Cuando hablamos de conciencia fonológica, acuérdense que el programa distingue la diferencia entre el método fónico, que parte de las letras y los sonidos de las letras, y la conciencia fonológica, que tiene que ver con tomar conciencia de los sonidos que forman las palabras o que forman las emisiones lingüísticas. O sea que por lo general partimos de textos, por ejemplo, de canciones, de poesías o de palabras, y vamos dándonos cuenta de cuáles son los sonidos que las integran. Y en esto es importante la progresión. ¿Vamos bien? No sé si hay cosas que quieren que nos detengamos un poquito, pero yo quiero que avancemos, porque en realidad me interesa lo que sigue. Me interesa lo que sigue, que es esto. Pensar que
cualquier actividad psicolingüística, me gustó que cuando hablaron de las ideas dijeron el hacer, cuando nosotros hacemos cosas con el lenguaje, que es lo que los chicos hacen desde que nacen, hacen cosas con el lenguaje, siempre estamos involucrando los diferentes niveles lingüísticos. ¿Cuáles son las actividades? Estas son las, digamos, las 4 grandes actividades psicolingüísticas. Escuchar, hablar, leer y escribir. Sabemos que 2, escuchar y hablar, tienen que ver con la lengua natural, o sea, con el lenguaje verbal oral, y otras 2, leer y escribir, tienen que ver con esta lengua de la cultura, que es la lengua escrita. Ahora, fíjense que hay 2, escuchar y leer, tienen que ver con una actitud más bien receptiva, ¿cierto? Los bebés escuchan, aunque todavía no hablan. Primero tienen que escuchar mucho para después poder empezar a hablar, ¿no? Incluso son procesos que se dan de manera, o sea, se desarrollan de manera alternada. Por supuesto que el hablar hace que seamos mejores para escuchar, ¿no? También se retroalimentan. Pero tanto escuchar como leer nos pone frente a una producción de otro. En cambio, hablar y escribir nos pone como productores. Esta también es otra mirada, entonces podemos mirarlos. Si los vamos a mirar a los procesos de manera horizontal, vamos a ver escuchar y hablar en el plano de la comprensión, de la recepción y la comprensión. Y en cambio, perdón, lo estoy diciendo mal, tanto escuchar como leer en el plano de la comprensión y de la recepción, y hablar y escribir en el plano de la producción. Y escuchar y hablar en el plano de la lengua oral, y leer y escribir en el plano de la lengua escrita. ¿Vamos? Ahora, lo complejo, bueno, ahí Silvia dice las palabras a las que se expone a un bebé, dice la cantidad de palabras a las que se expone a un niño desde bebé tiene mucha incidencia en la adquisición de la lengua escrita. Sin duda, esa es una de las cosas claves, que cuando los chiquitos desarrollan un vocabulario muy mínimo, muy, muy básico, obviamente cuando lean no van a tener dónde encontrar, porque las palabras que escuchamos y que aprendemos y que incorporamos se alojan en nuestra memoria. Entonces, cuando nosotros leemos, podemos identificar las palabras y rápidamente vamos activando sus significados. Pero si hay pocas palabras en nuestra memoria, entonces por eso la adquisición de vocabulario se vincula con la fluidez en la lectura. Cuando decimos fluidez en la lectura, estamos hablando de comprensión, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito más. Exactamente, bueno, eso que están diciendo de ampliar el repertorio de significados va a ser nuestro trabajo del próximo módulo. Ahora, lo que me importaba un poco detenerme en este módulo es pensar en lo que ocurre en nuestra mente cuando escuchamos y leemos, cuando hablamos y escribimos, porque acuérdense que nos interesaba entender cómo hay algunos procesos que hacemos de manera sin pensarlo, simplemente nos salen, ¿no? Y otros que tenemos que detenernos y pensarlos y controlarlos. Entonces, vamos a detenernos un poquito en eso, también para darle sentido a las prácticas alfabetizadoras. ¿Sí? Esto es algo que me importa mucho, que le podamos dar sentido, para que no nos quedemos solamente con que si vamos a hacer grafismo, o vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, sino que podamos darle un sustento a la práctica que decidamos hacer. Entonces, ¿qué ocurre en nuestra mente? Cuando escuchamos y leemos, cuando hablamos y escribimos. Fíjense que la psicolingüística distingue entre procesos de entrada y procesos de salida, ¿no? Por eso es que también nos importa distinguir entre lo que es, o sea, no decir más lectoescritura, sino decir lectura y escritura. Porque acá vamos a ver que lectura es un proceso de entrada y escritura sería un proceso de salida. Esto es metáfora, tomando la metáfora de la máquina, ¿no? Del ordenador, que ha sido una metáfora que ha guiado mucho a la ciencia cognitiva, que por supuesto no implica un reduccionismo, no hay ninguna máquina que se asemeje todavía ni de cerca a lo que hace la mente humana, pero es una metáfora. Entonces, ¿qué ocurre en nuestra mente? Todos esos niveles del procesamiento o subsistemas del sistema lingüístico que estábamos analizando antes, también tienen su instancia de procesamiento en nuestra mente.
No quiere decir que sea un procesamiento que vaya a ser lineal, uno después de otro. Muchas cosas seguramente se dan en paralelo, pero sí todo eso ocurre en nuestra mente. Por suerte no nos damos cuenta, porque si no sería como muy agotador. Pero tenemos que saber que, fíjense que en este cuadro que está acá con el triángulo hacia arriba, hacia abajo dice estímulo dato lingüístico, como lo periférico, y hacia arriba la representación del significado, que serían esas funciones cognitivas superiores, cuando comprendemos realmente. Hubo que atravesar por todos esos niveles de procesamiento. Desde el estímulo hacia arriba, serían los procesos de entrada, desde la representación del significado hacia abajo, está esto esquematizado, los procesos de salida. Hubo que atravesar hacia arriba por procesos perceptuales, o sea, la vista, entender los procesos léxicos, o sea, distinguir las palabras, distinguir los procesos sintácticos y morfológicos que me llevaron a organizar ciertas palabras de alguna manera, combinarlas de determinada manera en la frase, hasta llegar a interpretar, o sea, comprender procesos semánticos y pragmáticos que atribuyen significado en una situación, en una aquí y ahora, en un contexto, etc. Eso sería hacia arriba, lo que sería desde la entrada hacia el procesamiento más complejo. Y el proceso de salida, desde representa la significación, organizo procesos semánticos y pragmáticos, organizo procesos discursivos en lo sintáctico y lo morfológico, los procesos léxicos de la selección del vocabulario, y el proceso motor de la escritura, cuando ya pongo en el trazo, en el trazado, en la letra, o cuando escribo tipeando. Por eso, tan complejo lo que está implicado en la comprensión y en la producción, y que hacemos tanto de estos procesos de manera sin darnos cuenta, que perdemos de vista la complejidad. Ahora, decimos que por suerte muchos de estos procesos ya los hemos incorporado de tal manera que no son conscientes para nosotros. Podemos pensar, entonces, que hay algunos niveles de procesamiento que son más periféricos. Lo más periférico tiene que ver con lo perceptual y lo motor. Lo intermedio tiene más que ver con esa selección lingüística, lexical, morfológica, sintáctica, y lo central tiene que ver con cómo interviene nuestro sistema cognitivo, que atribuye sentido, que vincula con una memoria, ¿sí? Ahí me dicen que se escucha bajo. Bueno, ahora espero que escuchen mejor. Lo que tenemos que ver es que los procesos periféricos, que son los más externos, son más rápidos y más automáticos. Por ejemplo, yo no estoy pensando cómo muevo la boca, cómo es mi articulación cuando hablo, ni tampoco voy pensando exactamente cada palabra, sino que de alguna manera van fluyendo porque tengo claro lo que quiero decir. Obviamente lo preparé, pero no pienso cómo es la articulación. O sea, lo que es más automático, lo que es más periférico, es más rápido y más automático. Si yo me quiero detener en algún concepto o una pregunta que me hagan, voy a detenerme. Y ahí va a ser el procesamiento más lento y más controlado. Entender esto, que hay algunos aspectos de esta complejidad que hacemos más rápida y más automática, es fundamental para entender el porqué de algunas prácticas pedagógicas. Entonces, ¿qué es lo más difícil de todo esto, de estos niveles de procesamiento, nosotros como ya escritores y lectores? ¿Qué es lo más difícil? Y lo controlado y lo lento. Yo ahí tengo que prestar atención, tengo que buscar la manera, tengo que revisar, porque tengo una intencionalidad y quiero que, digamos, poder hacer las cosas en función de esa intencionalidad. Entonces me voy a esmerar en buscar las palabras, buscar la organización, el registro, etc. Si yo me tengo que detener en todos los aspectos implicados, va a ser un proceso realmente muy difícil y muy complejo. Bueno, este es un ejercicio que vamos a hacer juntas y que seguro que lo conocen. ¿Y de qué se trata? Se trata de que podamos decir el color y no lo que la palabra, o sea, no la escritura, sino el color. ¿Está bien? ¿Se entiende la consigna? Siguiendo, y lo vamos a hacer siguiendo
la direccionalidad de la escritura. ¿Les parece? Entonces, bueno, lo voy a hacer yo porque no puedo escucharlas, pues tendría que hacerlo con las chicas. Y si ustedes se habilitan el micrófono, chicas, ¿les parece? Ahí están haciéndolo bien. Verde, rojo, azul. Muy bien. Amarillo, violeta, naranja y rojo. Es difícil. Marce, ¿te animás a hacerlo? ¿Te animás a hacerlo de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda? Bien, ¿te leo el color o te leo la palabra? El color, el color. Verde, rojo, celeste, naranja, celeste, verde, amarillo, rojo, naranja, verde, celeste, Muy bien. rojo, naranja, violeta, amarillo, celeste, rojo, verde. Bravo. Marce. Muy bien, Marce. Ahora, la pregunta es, Marcela, ¿te fluyó o tenías que ir controlando? No, había que controlarlo. Tiene más impacto la palabra, el concepto, que lo que estoy viendo. Me Bien. hacía leer. Leer Te la nace leer. palabra. Bien, ¿saben por qué? Porque la lectura, una vez que nosotros incorporamos la lectura, para nuestro cerebro es primordial. Y cuando uno tiene la palabra escrita no puede dejar de leerla. Es lo mismo que cuando escuchamos no podemos dejar de escuchar. Más allá de que prestemos atención o no a lo que escuchamos. Pero esos son procesos automáticos. Se convierten en automáticos cuando los incorporamos. En cambio, decir el color ya no es automático, en ese caso es controlado. O sea, ¿qué tienen que hacer? Inhibir el automático y de manera consciente hacer otra cosa que no es lo que se te viene. Fíjense que ahí se ponen a actuar las funciones ejecutivas. Ahí dice, María Inés dice, mi bebé de 3 años lo dijo perfecto y está a mi lado. Bueno, perfecto. ¿Por qué? Porque tu bebé de 3 años conoce los colores y todavía no tiene la lengua escrita, que implica la decodificación de las letras para llegar a un significado. Cuando nosotros leemos, hacemos que esos signos gráficos los pasan por nuestra percepción visual, atribuimos digamos, conectamos con una retén fonológico y de ahí lo vamos al banco de la memoria. Entonces, eso lo tenemos tan automatizado que no somos conscientes de que todo eso ocurre. En cambio, fíjense que un chiquito que no aprendió a leer, para él va a ser mucho más natural, va a ser más rápido llegar al color que hacer la lectura. La lectura, una vez que la incorporamos, pasa a ser en nosotros automática, es decir, que lo hacemos sin pensarlo, porque no es que vamos diciendo, es la A, entonces A con la no, eso lo hacemos automatizado. ¿Cómo intervienen entonces acá las funciones ejecutivas, la capacidad de inhibir y activar, la capacidad de reflexionar sobre lo que uno quiere hacer, o sea, el ponerle intencionalidad a lo que uno hace? Bueno, montones de cosas sobre las que seguiremos trabajando, pero me importa mucho que vayamos entendiendo y que lo que es automático y lo que es controlado, que eso es, ay, me pasé uno. Para, digamos, llegar un poquito a esto, que los procesos más centrales, o sea, en los que interviene la atención, las funciones ejecutivas, son procesos controlados y por lo tanto son más lentos. La reflexión es mucho más lenta que la automaticidad y nos requiere un mayor desgaste. Si nosotros tuviéramos que estar todo el tiempo con la carga de tensión que implican los procesos controlados y terminamos mucho más cansados que cuando hacemos procesos automáticos. Vieron que a veces a algunos nos viene bien combinar, ¿no? Estamos escuchando algo importante y mientras vamos haciendo rayoncitos con el papel. Y entonces ese tipo como de descarga ayuda a que la atención pueda mantenerse más tiempo. Bueno, lo interesante es pensar que en los niveles de procesamiento, los que son más superiores son más controlados y lentos, los intermedios están ahí, ¿no? Cuando los logramos automatizar, entonces funcionan rápidamente, y los periféricos son más rápidos y automáticos. Los periféricos serían los perceptuales y motores, los procesos intermedios serán los léxicos y los sintácticos y morfológicos, y los centrales son los procesos semánticos y pragmáticos.
Ahora, cuando nosotros leemos, hay toda una parte que es automática rápida y hay otra parte que es más controlada lenta. Y cuando escribimos, hay una parte que es muy controlada lenta y hay otra que es automática rápida, ¿no? Cuando pensamos en un lector-escritor que ya la tiene clara. No es lo mismo en el caso de los chicos. Bueno, acá está, en el procesamiento lingüístico de la lengua escrita, todo lo que es, si yo voy a leer, ya casi no presto atención a cuáles son las letras, lo hago muy rápidamente. Sí le presto más atención a la comprensión del significado y a veces me tengo que detener y volverme para atrás cuando me doy cuenta de que algo no me terminó de cerrar. Y en cambio, para la producción escrita es mucho más complejo toda la parte de la ideación, de la planificación, de la organización textual inclusive, y mucho más rápida y automática la parte de la transcripción. Bueno, imaginémonos estar en el medio de una situación como esta, de tremendo congestión de tránsito, y tener que estar pensando cómo poner el cambio, o dónde está el freno, o cómo hacer para que el auto gire, ¿no? Cómo prender la baliza. Si estamos en una situación así, vamos a querer tener muy automatizados los movimientos del manejo para poder tomar decisiones. Entonces de eso se trata. La lectura y la escritura es algo parecido. Se trata de poder automatizar los procesos periféricos para poder usar la carga cognitiva, el esfuerzo en lo más complejo, que es la comprensión, en el caso de la lectura, y la ideación, la generación de ideas y la planificación, en el caso de la producción. Como son procesos tan complejos, bueno, por eso la clave está en la mediación. Ahí me van a contar ustedes, qué es lo que hemos ido aprendiendo este tiempo, ¿no? Bueno, esta frase como para sintetizar, la automatización habilita procesos más complejos como la atención sostenida, la memoria, la autorregulación, el monitoreo, la toma de decisiones, el establecer inferencias, que son cosas que necesariamente tenemos que hacer en la lectura y la escritura para poder ser buenos lectores y buenos escritores. De eso también se trata la alfabetización, de desarrollar esas capacidades conjuntamente. Atención sostenida, memoria y sobre todo memoria de trabajo, ya vamos a trabajar más sobre eso en la próxima, memoria de trabajo y memoria a largo plazo, las dos. Autorregulación, para darme cuenta si estoy comprendiendo o no, si necesito quedarme más tiempo en esto, si tengo que inhibir algunas ideas que se me vienen y que no tienen nada que ver con esto. Bien, tomar decisiones, hacer inferencias, que son los procesos más complejos de la lectura y la escritura. Entonces, la gran pregunta, ¿cuáles son los automatismos que necesitan lograr los chicos para acceder a los procesos de mayor demanda cognitiva? Y aquí sí quiero que activemos el chat. Ahí quiero que ustedes empiecen a decirme lo que aprendieron en estas clases. ¿Cuáles son los automatismos que necesitan lograr los chicos para acceder a procesos de mayor demanda cognitiva? ¿Qué les parece? Acuérdense que decíamos que esos automatismos estaban en el orden de lo periférico. ¿Cuáles serían entonces? Todavía no veo a nadie que escriba en el chat. Así que bueno, las espero. O los espero. No sé si tengo audiencia masculina, estaría bueno que me lo digan. Siempre pienso en las docentes. Bueno, ¿cuáles son los automatismos que necesitan lograr los niños para acceder a los procesos de mayor demanda cognitiva? Bueno, aquí Noelia se animó. Muy bien, Noelia. Correspondencia fonema-grafema. Bueno, lenguaje oral en el sentido de la fluidez, de disponer de muchas palabras. Muy bien. La direccionalidad, excelente. La direccionalidad tiene que ver con la habilidad del trazado, ¿verdad? La conciencia fonológica que le va a permitir hacer las correspondencias. En realidad, fíjense que la conciencia fonológica es lo previo para poder entender las correspondencias, para que las correspondencias fluyan de manera rápida. La palabra como unidad de significado,
Bien, eso tiene que ver, está muy bueno, ese sería a nivel intermedio, la palabra comunidad de significado es lo que me permite acceder rápidamente al significado de la palabra, está muy bien. Bueno, la conciencia fonológica me va a permitir rápidamente vincular el fonema con el grafema, o el grafema con el fonema. Bien, bien, perfecto. Entonces, ¿qué más? A ver qué otras cosas tendrían que decir en cuanto a automatización. Porque fíjense que ustedes me dicen, conciencia, el control inhibitorio en realidad, control inhibitorio que estás poniendo, Silvia, tiene que ver con un proceso de regulación. Cuando yo logro ciertos automatismos, entonces sí, ahí el control inhibitorio tiene que ver con un proceso más reflexivo. Por supuesto que logramos el automatismo en ciertas cosas que son de prevención. Por ejemplo, cuando les decimos que no toquen el enchufe, ¿sí? Ahí esa respuesta como más automática que responde a una orden cuando tienen que prevenir accidentes, ¿sí? Pero el control inhibitorio es un proceso que es un poco más reflexivo y cuando los chicos están en contextos ordenados, lo pueden poner a andar. Bien, atención focalizada es un proceso central, ¿sí? Es central, es controlado la atención. ¿Cuáles serían los automáticos? Ahí está, muy bien, Evita, bien, Evita, el trazo de las letras, excelente. Capacidades elementales son procesos complejos, aquí estamos desglosando, ¿sí? Desglosando. ¿Cuáles serían los automáticos? Es decir, esas cosas que necesitan hacer rápidamente y sin esfuerzo para poder ocupar su mente en las que les implican más esfuerzo. Escuchar y comprender son procesos complejos. Así que no. El grafema, sí. El grafema es periférico. ¿Qué sería lo periférico? El trazado. El trazado. Si el chiquito se está demorando y pone toda su atención en recordar cómo era la letra, y no va a poder llegar a comprender un texto. Bien, o sea que el trazado, por eso le ponemos énfasis en este módulo, no quiere decir que el trazado sea todo en la alfabetización. Pero si no logramos que los chicos automaticen el trazado, y obviamente van a demorar su comprensión y su producción de manera autónoma. ¿Bien? Por eso es que no es que esto sea volver a y aquí me gustaría con esto responder una pregunta que habían hecho al comienzo. ¿Se vuelve a dar importancia al grafismo? Sí, se vuelve a dar importancia, pero no en el mismo sentido que antes, porque no se entiende el grafismo como a la manera conductista, sino que esto es al contrario, digamos, es sumamente cognitivo este enfoque. Se trata de automatizar ciertos movimientos para no gastar carga cognitiva en eso que es periférico y que se puede hacer de manera automática. ¿Sí? Recuerden siempre el ejemplo del auto en la congestión. Si yo tengo que pensar en los cambios, no voy a poder tomar decisiones. Entonces, funciones ejecutivas es tomar decisiones. O sea que es central y es controlado. Lo que sí tengo que poder hacer automático son los trazados. Por supuesto que dibujar, que pone Edith ahí, dibujar, o sí, Edith, me ayuda a desarrollar habilidad con las manos. Y eso es clave para que puedan hacer los trazados después. Dice, ¿se puede utilizar el libro Sonidos y Letras en Acción para que aprendan el trazado? Por supuesto, por supuesto. Bueno, darse cuenta de los sonidos, ahí Silvana pone darse cuenta de los sonidos, me imagino que es de los sonidos o de las formas. Fíjate que nosotros intervenimos con las funciones ejecutivas en los procesos que después van a ser periféricos, pero mientras lo están aprendiendo son re difíciles. Por eso le prestamos atención. Fíjense cuando Perkins habla de jugar el juego completo, pero también practicar las partes difíciles. Para los chicos, trazar es muy difícil y necesitan poner mucha atención y es un gran esfuerzo. Entonces, ¿qué hacemos? Que se ocupen por partes. Por eso cuando se trata de producir, el docente piensa con el niño, lo ayuda a organizar y escribe él.
cuando pueden los chicos empiezan a escribir algunas palabras, pero todo lo que es el texto completo lo arman juntos. Por eso este programa se acompaña con este modo de entender la enseñanza, que es la participación guiada, y que permite que los chicos se sientan capaces de la parte que van haciendo, pero también son partícipes del completo, digamos. La mirada más conductista se detenía en los elementos sueltos, en el trazado solo. En cambio acá, el trazado va a estar en una situación con sentido. El docente le comunica la situación con sentido, el niño participa en una parte. Por eso entender los diferentes componentes del proceso, ¿para qué nos ayudan? En compartir la cognición. El docente hace una parte y los niños hacen otra. Y entonces, si el chiquito está pensando y está produciendo en la planificación del texto, el docente le ayuda en la organización y en la transcripción, en la escritura. Pero si el docente están juntos pensando, elaborando, entonces el chiquito puede ir a los trazados. Los trazados y la habilidad manual necesitan una instancia específica, porque el chiquito tiene que ir aprendiendo a esas formas de las letras e incorporarlas, o sea, tiene que lograr automatizarlas. Si no automatiza el trazado y no automatiza las correspondencias, que sería lograr la decodificación, es decir, entender rápidamente que a este fonema le corresponde este grafema o que a este grafema le corresponde este fonema, ese proceso, que es el que me lleva todo el camino de la conciencia fonológica, si no logra esa automatización, no va a poder tener lectura fluida. O sea, la fluidez en la lectura, que tiene que ver con acceder rápidamente al significado, supone que hiciste rápidamente el proceso de la decodificación. Bien, como es tan difícil, acá la motivación juega un papel muy, pero muy importante. Muy importante. Por eso lo que siempre tenemos que transmitir a los niños es lo valioso de la lectura y la escritura. Por eso que haya siempre estas instancias en que disfrutan la lectura juntos o disfrutan de una situación de escritura y donde el niño siempre está gratificado. Si hay desmotivación, si hay frustración, ¿a quién le interesa hacer algo muy difícil si encima le sale mal? Eso es lo que nunca nos puede pasar con los chicos. Al contrario, pequeños pasos, pequeños gestos, balbuceos, pero siempre celebrándolos. Bueno, por eso el programa presenta esta forma de enseñar y aprender, que es la participación guiada. Esa es la clave. Y tiene que implicar de parte del docente generar siempre una zona de desarrollo próxima, que invite a los chicos a hacer algo que todavía no pueden hacer solos, pero sí lo pueden hacer con la compañía del adulto. O sea, esta es una idea muy, pero muy vygotskiana, muy potente, que también nos quita de ese lugar de decir lo hizo con ayuda. Siempre los chicos hacen las cosas con ayuda. Y también que nos corra de ese lugar de tener temor por lo que hagan en casa porque los ayudan. Es que tiene que ser así, juntos. Es decir, no hay que anularlos a los chicos haciendo las cosas por ellos, pero tampoco hay que pensar que los chicos tienen que hacer las cosas solos. Tiene que implicar desafíos siempre. Y para poder acceder a un desafío, tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Y ahí es donde el niño también, digamos, se desafía a pensar de otra manera, ¿no? Y a ir complejizando su posibilidad de acción. Bueno, acá llegamos a un tema que es clave, que es cómo acompañamos, ¿no? Porque cuando decíamos ir armando ese espacio, esa zona de desarrollo potencial que implica el seguir aprendiendo, el brindar un nuevo desafío y acompañar en el desafío siguiente, bueno, aquí estamos hablando de evaluación. Eso es evaluar, ¿sí? También corriéndonos un poco de esa perspectiva tradicional de la evaluación que miraba lo aprendido. Esta es una evaluación que mira lo que hay que aprender, que mira para adelante, la evaluación que es para el aprendizaje, que me da información. Primero, la evaluación me hace tener claro hacia dónde voy, ¿no? Yo quiero que los chicos aprendan a leer y escribir al final del primer grado, que ya lean y escriban palabras de manera autónoma y que produzcan textos con la ayuda del adulto, dictándoselo, y que tengan iniciativas para la escritura, y que
se interesen por leer y que lean pequeños textos. Bueno, puedo poner diferentes digamos, metas de aprendizaje. Pero tener metas de aprendizaje es parte de la evaluación, ¿sí? La evaluación no es solamente decir qué aprendieron los chicos, sino que un componente de la evaluación formativa es tener metas claras de aprendizaje, hacia dónde nos dirigimos. La otra información que me tiene que dar la evaluación es, o de dónde está el niño respecto de esa meta de aprendizaje. Por supuesto que esa meta la construimos mirando al niño también, no solamente desde la perspectiva del adulto, sino pensando en la necesidad de aprendizaje del niño, ¿no? Ahí construyo o pienso y escribo, qué importante que es escribir la planificación, escribo la meta de aprendizaje. En relación con eso, miro al niño y pienso, ¿cómo está respecto de eso? ¿Y qué necesita para seguir avanzando? Y en ese qué necesita para seguir avanzando es donde aparece qué yo le voy a ofrecer como situación de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuál va a ser la propuesta pedagógica que yo le voy a acercar? Por eso decimos que es un viaje que hacemos juntos, ¿no? Ahí están los tres componentes: sé a dónde quiero ir, observo dónde estoy y analizo qué necesitamos. Y en este sentido decimos que tiene un sentido ético esa selección, ¿no? Porque tiene un sentido profundamente ético, el decir, el pensar con generosidad y con apertura cuáles son las necesidades de aprendizaje de los chicos. En este sentido, la rúbrica de las que venimos hablando ya hace tiempo, sobre todo desde el nivel inicial y para entender este aprendizaje como proceso constructivo, que es el aprendizaje, el desarrollo de las capacidades, bueno, entendemos la rúbrica como un mapa que nos orienta y que nos da claramente la respuesta a esas tres preguntas. Sé a dónde quiero ir, la rúbrica me puede decir dónde estoy respecto de esa meta, y también me puede informar o ayudarme a darme cuenta sobre qué necesitamos para seguir avanzando. Y en este sentido, nosotros hemos construido esas rúbricas que tienen que ver con esta progresión que también hemos visto marcada en el camino que vinimos recorriendo. En este caso, o sea, podríamos armar rúbricas vinculadas con cada uno de los aspectos que tienen que ver con la alfabetización. En este caso, esta se refiere al camino, a la progresión en la conciencia fonológica, que ustedes vieron que Borsone nos dice que lo más sencillo de identificar es la rima. Después los chicos que identifican y que juntan palabras que riman pueden encontrar la que no rima, o sea, jugar al equivocón, o en este caso sería el intruso. Después aprenden a distinguir el fonema inicial cuando hacemos juegos con eso, ¿no? Esto no es natural, esto es un aprendizaje que requiere de intervención. Luego pueden advertir el fonema final, después pueden ir al interior de las palabras, sobre todo con el ejercicio de estirar. Fíjense que el ejercicio de estirar nos ayuda a mantener la palabra como unidad, y luego asocian fonema-grafema. Fíjense que tenemos claramente organizada la progresión. Por eso, si yo miro al niño y yo digo, no reconoce rimas, bueno, voy a empezar por la rima, aunque esté en segundo grado. Si el chiquito en segundo grado no logró la asociación forma-grafema, primero me tengo que fijar, porque a veces se quedan ahí. No logra identificar las letras, no arranca. Bueno, a ver, empecemos más atrás. ¿Reconoce las rimas o reconoce el fonema inicial? Bueno, y voy para atrás. ¿Reconoce rima? Bueno, empecemos trabajando con rimas, no importa que estemos en segundo grado. Hay que empezar por la rima. Jugar con las rimas, identificar las rimas, que es lo más fácil. Si esto se hace programático, intenso, los chicos lo aprenden en muy poquito tiempo, pero tiene que ser, en algunos casos, en el sentido de la intervención, como bien intenso. Bueno, aquí está hecha esta progresión, y después podemos ver cómo esa progresión la podemos acompañar con juegos, ¿no? Porque esto no tiene que ser esa enseñanza escolar de pedirles a los chicos que den lecciones, sino que tiene que ser juego, ¿no? Jugar con canciones que tengan ritmos, que tengan rima, hablar sobre eso. Fíjense, ahí el globito dice jugar y hablar, porque el momento de hablar sobre lo que hago es lo que desarrolla la conciencia, ¿no? Si estamos desarrollando conciencia fonológica,
juego con las rimas, pero también hablo sobre las rimas, y hablo sobre lo que coincidió, sobre lo que no coincidió, cómo golpeo la percusión corporal, y aquí estamos hablando de salita de 3. Ahora, si no se hizo mucho en salita de 3, bueno, lo tendremos que hacer en la de 5 o lo tendremos que hacer en primer grado. Imagínense iniciar cada día con juegos que impliquen coreografía, saltar, moverse, asociar gestos a determinados sonidos, jugar con onomatopeyas cuando son chiquititos. Bueno, y después ir jugando con el fonema inicial, con algunos juegos específicos, como por ejemplo los juegos que me hacen vincular palabras, por ejemplo, mi nombre es Ana, como ananá, y como árbol, y como amapola, y cada uno puede tener su set de palabras que empiezan con su nombre, como el nombre del hermanito, como el nombre de la mamá, como el nombre del aceño, y así voy expandiendo esas posibilidades de asociación. Bien, siempre estirando, decíamos, ¿verdad? Y bueno, lo vieron ya y está en el libro, aprovechar mucho las propuestas que trae el libro que tienen que ver con esto, ¿no? Fíjense que acá la propuesta es el plano, o sea, jugar con lo que está en la hoja, pero yo esto lo puedo transformar en juegos manipulativos cuando los convierto en cartas o en figuritas, y con las figuritas jugamos al memory, jugamos a hacer correspondencias, jugamos a agrupar, a esconder, o jugamos algo más complejo todavía, como puede ser la casita robada, ¿sí? Yo tengo que robar palabras que riman, ¿sí? Ahora los estamos haciendo vinculados con conciencia fonológica. Estos mismos materiales los podemos usar después cuando veamos el desarrollo del vocabulario, cómo puedo usarlos para desarrollar vocabulario. Pero acá nos estamos deteniendo y eso es importante que ustedes lo sepan. No estoy jugando con las frutas y entonces traigo frutilla naranja. Eso sería vocabulario. Acá estoy jugando con los sonidos. Entonces pienso en frutilla, rima con silla y con canilla. ¿Sí? Ahí estoy jugando con la rima. Si quiero jugar con fonema inicial, entonces voy a tomar la frutilla y la voy a vincular con farol, o con fósforo, o con fideo. ¿Bien? Estas son vinculaciones de sonido y no semántica. Lo que pasa es que lo primero que nos viene a la mente es lo semántico. Bueno, acá diccionarios de sonidos, o en este caso este juego que tiene que ver con pintar, los que empiezan igual, ¿no? Escalera, enano y estrella. Y por otro lado tengo abeja, ananá y anteojos. Ese juego del estiramiento es la clave. Y aquí viene el más difícil, pero también el más interesante por la complejidad cognitiva que tiene, que este es para primer grado. Hay que trabajarlo mucho en primer grado, que es ir cazando los sonidos, ¿no? Con un botoncito, con una gomita, con un maíz, voy cazando el sonido en el casillero. Hay otros formatos que ustedes habrán visto, que es los vagoncitos, cazasonidos, los trencitos o los gusanitos, pero lo importante es ir cazando el sonido. Hola. Y a cada sonido voy poniendo un botoncito. Después busco la letra móvil. Y después, que ya no tengo que pensar en cómo se armaba la palabra, entonces sí tomo el lápiz y la escribo. O le pido al adulto que me lo escriba y después lo escribo al lado. Siempre el modelo viene muy bien. Bueno, no sé qué hora es y cuánto tiempo se nos pasó. Espero que a ustedes también se les haya pasado el rato de manera agradable. A ver, dice Patricia, dice, ¿cómo ayudo con un niño que está en segundo grado y omite letras y confunde sonidos? Y hay que empezar siempre un poquito para atrás. Hay que volver para atrás, volver a jugar mucho con las rimas, con los sonidos iniciales, jugar con las correspondencias, jugar al veo de los sonidos, hacer este tipo de juegos que impliquen, porque fíjense que uno qué hace en el juego, uno sin darse cuenta, porque el juego implica motivación, implica diversión, implica estar con el otro porque lo paso bien, ¿sabes? El juego sí es obligado, o sea, eso también es diferente, ¿no? No es que porque yo tenga ciertos materiales ya es un juego. Para hacer juego tenemos que estar al mismo nivel, tenemos que encararlo como un espacio de compartir divertido, entretenido, ¿no? Entonces vale equivocarse, hacer las cosas mal, hacer perder, ¿no? Felicitar al otro, todas estas cosas que ponemos en acción en los juegos.
Entonces uno en el juego lo que hace es hacer muchas veces. Y esto es lo que favorece que realmente sea como un entrenamiento. Entonces dice, ¿cómo estirar el sonido de la T? Claro, la T, la P, son esos sonidos como implosivos que no se estiran. Entonces uno lo que hace es repetirlos mucho. Por ejemplo, pelo, eso es lo que hay que hacer y los chicos se divierten haciéndolo. Por ejemplo, para jugar a los cazasonidos se pueden poner las palabras y juntos ir armando, ¿no? Y poniendo y estirando juntos. Esa propuesta para llevar a las casas es bien interesante, las docentes lo pueden hacer con un pequeño video y mandarlo para que los chicos lo vean, cómo hacerlo. Bueno, los invito a que vuelvan a su hojita de 3, 2, 1 puente, las 3 ideas, las 2 preguntas y la imagen. Y ahora sí, estaría bueno poder compartir, si ven que hay algo que ustedes quieren agregar respecto de su digamos, del primer ejercicio que hicimos cuando comenzamos este encuentro, y ustedes escribieron algunas cosas en su rutina, a lo mejor ahora pueden mirarla y yo les pido que miren. Si respecto de las ideas que escribieron, quieren escribir otras 3, si respecto de las preguntas, lo ideal sería no solo que las hayan respondido, sino que hayan surgido otras 2 preguntas y que puedan generar otra imagen. Con eso estaríamos cerrando el encuentro de hoy. Y sí, me gustaría que la que quiera o el que quiera poder compartir o su pregunta, o su idea, o su imagen. Entonces, que lo hagan ahora a través del chat. Bueno, aquí las chicas están agradeciendo el encuentro, dicen que ha sido productivo. Me gustaría que antes de irse hagan el ejercicio de escribir las 3 ideas, las 2 preguntas y la imagen, y que alguna lo quiera compartir. Vamos, sean buenas participadoras. Así también, porque realmente la idea es que construyamos juntos y que ustedes también desde su lugar hagan este aporte para seguir pensando, ¿no? No tenemos que cerrar, al contrario, tenemos que seguir construyendo. Así que les pido que haya alguien que nos cuente qué está anotando ahora en sus ideas, en sus preguntas y en su imagen. Me están agradeciendo, pero yo les estoy pidiendo que escriban y que compartan. Así que vamos, antes de irse, alguna que nos comparta. Gloria dice, queda pendiente hablar sobre la postura desde el programa sobre la letra cursiva. Bueno, miren, la postura del programa, yo creo que ahí Ana María Borzone fue clarísima hablando sobre el lugar que ocupa la mano en la historia del hombre y en la cultura del hombre, cómo la mano es representativa del desarrollo humano, ¿no? Entonces, haberla dejado de lado durante mucho tiempo, porque de alguna manera se confundió lo que es el desarrollo natural y lo que es el desarrollo de la cultura, y esto también lo hemos entendido mejor en los últimos tiempos con los aportes de las neurociencias, cómo nuestro desarrollo es cultural. El desarrollo humano se completa culturalmente, no es solamente un desarrollo genético. Uy, se me está apagando la batería. Entonces, cuando los chicos participan de situaciones desde chiquitos que implican usar sus manos, entonces también esto es desarrollo. Y esto es algo que fuimos dejando de lado porque se dejó como librado a lo espontáneo. Y los niños tienen que usar sus manos y tienen que poder lograr el desarrollo diferenciado, o sea, el uso diferenciado de cada uno de los dedos, y para eso tenemos que arbitrar situaciones en que las manos se usen y se usen con habilidad. Y los adultos que tienen habilidad manual, como algunos que no la tenemos tanto, la valoramos, ¿no? Pero eso se aprende cuando son chiquitos. O sea, la habilidad manual, como tantas habilidades importantes que vamos a llevar durante toda la vida, la desarrollamos de chiquitos. Así que hay que pensar en situaciones que favorezcan que los chicos usen sus dedos de manera específica
adquieran tonicidad, fuerza en las manos. Imaginemos, bueno, otras cosas que no sean solamente hacer trazados, ¿no? Jugar con goteritos, jugar con pincitas, armar pomponcitos y tantas cosas, enhebrados, que los chicos, y que antes se hacían y que se dejaron de hacer, porque, bueno, porque hubo algunas confusiones respecto de lo que era el desarrollo. Esto es así. Y no tenerle miedo a que los chicos tomen los lápices y hagan los trazados y que podamos decirles cómo es la letra, ¿no? Me gusta esa imagen, el aula laboratorio de aprender. Las manos en acción. Claro, usar las manos nos identifica como humanos. O sea, ¿quién usa la mano con esa intencionalidad, con esa precisión y con esa conexión? Porque también vieron que estamos hablando de la mente corporizada, ¿no? Y cuántas veces uno para terminar de entender algo tiene que moverlo, actuarlo, o sea, también el uso de la mano favorece la fluidez en la escritura y en la lectura. Entonces, acá hay una cantidad de sistemas que se conectan. Entonces, sí a la cursiva, lo cual no quiere decir torturar chicos, o sea, no es torturar chicos. Hemos dicho que siempre la clave es que los chicos estén contentos aprendiendo al lado de un adulto que les modela, que les da oportunidades, que los alienta, y que está al lado de ellos compartiendo, ¿no? Pero trabajar la cursiva no quiere decir torturar. Lo que no queremos es que aprendan primero imprenta mayúscula para después decirles que no se usan imprenta mayúscula, sino que tienen que usar minúscula. O sea, eso fue una torpeza realmente metodológica desde hace mucho tiempo, que tenemos que cambiar eso si queremos realmente ser honestos en lo que enseñamos a los chicos. Entonces, perderle el miedo es un mito, el de la mayúscula, y eso no les favorece empezar con mayúscula para después pasar a la minúscula. Así que animarnos también a transitar nuestros propios temores, ¿no? Y sobre todo favorecer que los chicos aprendan y hacer una continuidad en su aprendizaje, siempre cerca y apoyándolos mucho. Bueno, idea, conciencia fonológica para que el niño lea y escriba. ¿Cómo articular con el segundo ciclo si un ciclo aún está en proceso de adquisición? Bueno, ahí hay que conversar entre docentes y hacer los arreglos que sean necesarios, pero siempre es acompañando, siempre se parte de lo que los chicos saben. No partimos nunca de lo que pensamos que deberían saber, sino que siempre de lo que los chicos saben. Entonces hay que volver un poquito para atrás y acompañarlos, siempre. Entonces ahí habrá que acomodar las planificaciones, hacer acuerdos en la institución, todo esto, hay que hacerlo. Acuerdos institucionales, hacer que nuestras planificaciones estén acordes con lo que los chicos necesitan aprender, no con algo que tenemos como etiquetado que esto es lo que hay que enseñar, no. Siempre el desarrollo de capacidades es constructivo y siempre parte de lo que los chicos saben, procurando, haciéndolos avanzar. Así que sin duda revisar las prácticas. No es que estemos cerrando preguntas, que las preguntas sigan, háganos llegar las preguntas, llámenme, invítenme a las comisiones, así seguimos trabajando estos temas. Acá dice Estela, no es necesario decirle que no la pueden usar a la letra mayúscula, sino que van aprendiendo los... Exacto, pero miren, es muy importante el modelo. Si cuando ustedes escriben en el pizarrón o escriben una nota a las casas, escriben en mayúscula imprenta, o sea, no, escriban en cursiva, escriban en minúscula imprenta, usen la mayúscula para el nombre propio y para el comienzo de oración. Eso es lo que tenemos que hacer. Mostrar un buen modelo, no retarlos a los chicos por lo que hacen. Al contrario, a los chicos siempre los tenemos que alentar y felicitar. ¿Es necesario que la docente enseñe a trazar las letras? Claro que es necesario. Lo cual no quiere decir torturar chicos. O sea, no es esta idea de que nos pasábamos toda la vida haciendo eso. O sea, fíjense, es tan grande el abanico de la alfabetización que también tenemos que pensar en qué aspecto, o sea, qué tiempo le otorgamos a cada uno de los aspectos. Por eso hemos trabajado, por eso una secuencia didáctica, por eso vieron que, por ejemplo, en la propuesta de inicial de los cofres se distribuyen los colores durante la semana, porque los chicos necesitan toda una gama de cosas por hacer.
Si yo le estoy poniendo el 90% al trazado de las letras, algo no está bien, porque si hay un 100%, no puede ser el 90% el trazado de las letras. Entonces, el equilibrio en la propuesta, por eso tener en cuenta, por eso esto es un programa, eso es interesante también de la propuesta de Ana María Borzone. Un programa nos hace que tengamos en nuestra planificación toda la diversidad de situaciones que los chiquitos necesitan. Entonces, si la propuesta está solamente trazado de letras, no está buena la propuesta. ¿Sí? Tiene que haber trazado de letras, pero no solamente en esto, también también en la habilidad de la mano, también en la motricidad gruesa, también bueno, en el desarrollo emocional, en todo. Entonces, esto implica una gran orquestación de la enseñanza. Tomar el lápiz, por supuesto que tenemos que enseñarles. A veces basta solamente una indicación, ponerse junto con ellos y agarrarlo. O sea, en muchos casos ha sido porque no nos detuvimos a enseñarles con el gesto. Entonces, tener esto como necesidad de aprendizaje del niño nos pone a nosotros, nos posiciona desde un lugar de intencionalidad muy interesante. Algunos trucos como agarrarlos con plastilina, buscar el grip, o sea, algunas cositas porque hay chiquitos sí que les cuesta más, entonces hay algunos truquitos para ayudar a que esto lo puedan hacer. Pero algunos niños cuando aprenden cómo sostenerlo, ya lo pueden hacer mejor. Y si lo hacen mejor y con menor esfuerzo, van a hacer más. Y si lo hacen más y están contentos haciéndolo, lo van a hacer mucho mejor. O sea, la alegría de aprender y el sentirse competente haciéndolo, y es la clave para que lo quieran seguir haciendo y para que sigan aprendiendo. Así que ese es nuestro gran desafío. Bueno, para terminar y pensando en este docente que está atento, atentísimo a escuchar todo lo que los niños, me gusta acá recuperar esta idea de Loris Maraguzzi de los 100 lenguajes del niño, ¿no? Y cómo los chicos nos hablan, y tenemos que escucharlos de muchas maneras, en todos sus lenguajes. Y estar atentos a sus necesidades, a cómo ellos aprenden, a qué aprenden y poder darnos cuenta de eso, eso es la evaluación. Bueno, por eso este poemita de Janet Rodari. El hombre de la oreja verde. Un día en el expreso de Soria Monteverde vi que se subía un hombre con una oreja verde. No era ya un hombre joven, sino más bien maduro. Todo, menos su oreja, que era de un verde puro. Cambié pronto de asiento y me puse a su lado para estudiar el caso de cerca y con cuidado. Le pregunté, esa oreja que tiene usted, señor, ¿cómo es de color verde si ya es usted mayor? Puede llamarme viejo, me dijo con un guiño. Esa oreja me queda de tiempos de niño. Es una oreja joven que sabe interpretar voces que los mayores no llegan a escuchar. Oigo la voz del árbol, de la piedra en el suelo, del arroyo, del pájaro, de la nube en el cielo. Y comprendo a los niños cuando hablan de esas cosas que en la oreja madura resultan misteriosas. Eso me contó el hombre con una oreja verde un día en el expreso de Soria a Monteverde. Bueno, la invitación es que estemos muy atentos a ver los aprendizajes, los progresos de los chicos, lo que ellos necesitan para seguir aprendiendo, como clave para poder acompañarlos, ¿no? Inclusive en este tiempo tan especial de distanciamiento, pero que, como siempre digo, hemos superado cuántas barreras, ¿no? Así que también felicitarnos por todos los aprendizajes que hemos construido en este tiempo. Así que bueno, agradecerles muchísimo que se hayan quedado todo este rato. Miren, no sé cuánto hemos estado, no me digan que hemos estado 2 horas exactas, son 16:59. La verdad que fue un tiempo largo, me excedí, les pido disculpas. Pero bueno, me parecen temas en los que tenemos que seguir aprendiendo, son temas densos, y bueno, les agradezco por supuesto el compromiso y que estén. Y ahí seguimos. Les mando un beso. Gracias Ricardo, gracias Mariela, gracias
Marce y Cari, que están ahí siempre firmes, apoyando a que esta máquina funcione. Gracias a vos, Anita, que mantienes el interés Gracias. siempre vigente. 2 horas Gracias, Ana. cortitas han sido, Anita. Siempre muy Ay, productivas. les pido disculpas, que yo la verdad me entusiasmé porque creo que mi presentación no fue igual de la anterior, le agregué algunas cosas, le saqué otras, pero bueno, no me di cuenta que estuve 2 horas, chicas, perdón. No pidas disculpas, que se ha No, disfrutado. Exactamente, Muy, muy rico, muy Anita. Así entretenido. que, Bueno, gracias. bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Pueden retirarse, como dice Ricardo, muchas gracias. Gracias a todos. Chicas, sigan trabajando en las comisiones y nos escriben para lo que necesiten. Ahí se están yendo.